Leyendo aquí la parte del chino, por ejemplo, 晴子是一个女性的名字，很像是个价值。Y luego yo escribo al lado lo que sería la traducción. Así trabaja Amelia, traductora de profesión, en una de las próximas obras que publicará con su editorial Más al Este. Su pasión por la literatura china y taiwanesa le llevaron a fundarla hace casi 2 años. Lo primero que hice fue plantear la idea de traducir algunos títulos, se lo planteé a editoriales que ya existían. Nunca jamás recibí respuesta, entonces yo dije, bueno, pues ya me lo hago yo. Sus padres también se han sumado al proyecto. Ricardo se encarga de diseñar las ilustraciones y Rosaura de las correcciones de texto. Ella nos hizo un hueco en lo que consideró que podíamos hacer pues bien y ya está. Y a partir de entonces pues nos hemos formado. Al hacernos todo en casa, pues el momento de la cena es una reunión editorial, por ejemplo, ¿no? Este 2026 van a publicar 4 libros. El primero, Llevo tu nombre grabado, es la obra de la autora taiwanesa Di Fer, basada en la película LGTBI más taquillera de la historia del país. Es una historia de 2 chicos jóvenes que en el momento de, justo cuando se abole la ley marcial en Taiwán, empieza a desarrollarse una sociedad más abierta y son 2 chicos que están explorando su sexualidad. Durante 2 meses, Amelia se reunirá con escritores y autores para acercar hasta aquí nuevas historias del lejano Oriente.